Muchas gracias, Yokairi, muchas gracias. Es un honor para mí que haya sido escogido para esta entrevista. Para mí es un placer también el estar compartiendo con usted. Una pregunta, don Fermín, cuando usted ve los titulares que se refieren a usted como el empresario más o de los más prominentes del país, ¿cómo le hace sentir eso? Bueno, a veces en la vida yo digo que más vale caer en gracia que ser gracioso. La gente se ha acostumbrado al trato conmigo durante tanto tiempo y yo creo que lo que me da ventaja es que tengo 84 años de edad y tengo de ellos más de 70 trabajando en el negocio. Y yo creo que quizás sea uno de los empresarios, si no el empresario de más antigüedad en ejercicio de funciones como empresario. Yo empecé a trabajar como empresario aprendiz con pantalones cortos, cuando papá me mandaba a reuniones con empresarios de más alto nivel y de mayor edad. Y ahora, afortunada o desafortunadamente, yo diría, en todas las reuniones generalmente yo soy el de mayor edad. La gente me ha visto tanto, me ha escuchado tanto y me ha oído tanto que ya por lo menos creo que le he caído simpático a la gente. Y eso es todo, porque cada cual nace con un destino y ese ha sido el destino mío, dedicarme al mundo de los negocios. Y lo que yo he hecho es tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Recuerda usted cuál fue su primer empleo, independientemente del negocio de su padre? ¿Tuvo la oportunidad de ser empleado? No, no tuve la oportunidad de ser empleado porque como empleado me hubieran tratado más tranquilamente que como me trataron como parte de la familia y como hijo único de papá y mamá. Y me exigían mucho más de lo que me hubieran exigido como empleado en otra empresa. Y eso ha contribuido a que mi formación me enseñaron a trabajar, y yo digo que me enseñaron a trabajar hasta que me gustó trabajar. Y ya ahora mismo es parte consustancial de mi vida el trabajo. ¿Y su primer emprendimiento, lo recuerda? Independientemente de la continuación del legado, ¿verdad? De Sí, la fundación de las empresas de su padre, o sea, algo independiente. En el 1954 yo hice la primera aventura o pequeña aventura, que fue desviar el negocio original, que era de alimentos y de ferretería, a la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Eso significó un cambio en el negocio, aunque eso se hizo de una forma paulatina, porque nuestro método ha sido que los negocios se amplíen como divisiones primero y luego se establecen como negocios individualizados. Perfecto. ¿Cuál fue su primera inversión? O sea, independientemente de formar negocios, o sea, como ya yo formo un negocio, déjame invertir dinero en esto. Entiendo que sería una buena apuesta. Bueno, o sea, fuera de emprendimiento, como ya inversión solamente. Básicamente la clave de nuestra familia y mía en particular ha sido extendernos a diferentes negocios en forma horizontal. En vez de concentrarnos en un solo negocio, teniendo en cuenta que la República Dominicana es un mercado limitado, nos hemos expansionado a diferentes negocios en los cuales yo contribuí con la diversificación, porque nosotros siempre hemos invertido y reinvertido los beneficios en el mismo negocio o en otros negocios, porque hemos siempre tenido una fe absoluta en el crecimiento y en la continuidad y el progreso de la República Dominicana. Con solo decirte que cuando papá vino aquí, a Santo Domingo, hace 100 años, esta capital tenía 29,000 habitantes. Quiere decir que independientemente del mucho esfuerzo y mucho trabajo que se haya hecho en la familia, hemos tenido la bondad y la providencia positiva de que el país creció y mejoró considerablemente de un extremo a otro, empezando por el ejemplo de la capital, que apenas tenía 30,000 habitantes y ahora tiene más de 3 millones. Así es. Sin eso nosotros hoy todavía tendríamos, como yo digo, una pulpería, porque no habría consumidores. Así sería. Entonces,
Entonces, en sí, la primera inversión que hizo usted ya de manera personal, ¿no la recuerda? Sí, yo la recuerdo perfectamente, pero fueron en negocios, ampliación de negocios, luego Ok, en fábricas y luego en fábrica de zinc, fábrica de alambre, la venta del gas propano que se llamó originalmente gas pepín y en muchos otros negocios, pinturas, tuberías, periódicos, medios de comunicación. Son inversiones que yo he hecho a título personal y que luego han sido administrados y controlados por mis hijos, mi familia. Cuando mi padre lamentablemente falleció a los 97 años, trabajando todavía a esa edad, lo cual te va a indicar que en la familia de nosotros no existe el retiro. sí, tenía referencia de eso. Acaba de mencionar algo muy importante, me hablaba de la diversificación de sus negocios. Tengo entendido, corríjame si no es así, que el Grupo Corripio está diversificado en 4 áreas, que son comercio, industria, automotriz y medios de comunicación. ¿Por qué la inquietud o la inclinación de invertir en tantas áreas? Porque si uno quiere invertir en la República Dominicana no se puede concentrar en un solo renglón, porque la capacidad del mercado es limitada. Entonces, le queda una o dos alternativas, o si se diversifica, o el dinero que va acumulando lo invierte en forma rentable para recibir una renta, o otra gente también se lo lleva para el extranjero. Y yo considero que es mejor reinvertirlo en una actividad productiva que dé empleo. Actualmente ya tenemos mucho más de 12.000 empleados, ya tenemos con la acumulación del grupo y la diversificación más de 14.000, lo cual es una misión que debemos de cumplir creando fuentes de trabajo. Porque a final de cuentas crear empresas tiene un objetivo social para el progreso de la comunidad. ¿Sería este el principal objetivo social del Grupo Corripio? ¿La creación de empleo? Sí, y considerar a los empleados no como empleados, sino como colaboradores, con gente que son parte de una familia, donde, como yo dije en una ocasión, en la época de crisis, en el año 2008-2009, somos una familia que nos mantenemos unidos en los buenos y en los malos tiempos. Qué bueno, qué importante eso. ¿Siente usted más pasión por alguna de esas áreas que por otra? Todas las empresas que se han formado en el grupo son como hijas de uno. Y por lo tanto uno no puede establecer privilegios en favor de un hijo sobre otro. Yo prefiero decir que todas tienen la misma aprecio, simpatía y cariño y amor, independientemente de sean más o menos rentables. Pero si tuviera que salvar una ahora mismo, ¿cuál sería? Te voy a explicar eso más simple. Yo considero que yo solamente tengo una empresa con 30 nombres diferentes. Ok, gracias. Entiendo. Usted afirmó en una conferencia que solo quienes administran sus propios negocios no quiebran. Tomando en cuenta el nivel, o sea, la amplitud de diversificación que tienen ustedes como grupo, me acaba de decir que 14.000 empleados, ¿verdad? Sí, Más de 14.000 empleados. Sí. O sea, ¿cómo logra usted mantener el balance? O sea, estar al tanto, mantener el control. Una forma muy simple. Los administradores en su gran mayoría de las empresas del grupo son personas con más de 20 años de trabajar con el grupo de nosotros desde pequeños y desde jóvenes o recién graduados. Cuando se crea una nueva empresa, yo lo que hago primero es darle la oportunidad a los empleados existentes a ascender a ser administradores de la nueva empresa según los méritos que hayan acumulado a través de 20 años, por lo menos. Eso significa que ya esas personas no hay que enseñarles mucho porque ya saben todo como a uno le gusta y como uno le actúa, y ellos piensan ya no tanto con su cabeza sino con la cabeza de uno, porque se hace un traspaso de estilo de administración muy peculiar que nosotros tenemos, y entonces se hace más fácil la uniformidad de la administración en las diferentes empresas del grupo.
¿Considera usted que es un don la capacidad de hacer buenos negocios? ¿O es algo que se aprende? Lo primero que hay que hacer es que a uno le guste lo que está haciendo. El que hace todos los días lo que no está haciendo está sometido a una tortura. En una ocasión yo dije que me dieron un reconocimiento como empresario del año. Yo dije que yo no consideraba que debiera de darse un reconocimiento a mí por ser el empresario del año, porque los reconocimientos se dan por un acto y un esfuerzo heroico, determinado de una persona. Y para mí lo más divertido del mundo era trabajar, porque no había nada más trabajoso que pasarse la vida trabajando como si trabajar fuese un trabajo. Gran verdad, así es. Es más, yo puedo decirte otra cosa. Yo muchas veces les recomiendo a los jóvenes empresarios y emprendedores que cuando quieran pasarse la vida sin trabajar, que se busquen un trabajo que les guste. Así es, esa teoría. Porque se van a divertir. ¿Qué precio tiene ser el líder principal del grupo Corripio? O sea, ¿pesa estar en su posición y ser tantos compromisos? No pesa porque uno ha ido creciendo lentamente a través de los años. O sea, yo no caí de un paracaídas en un grupo empresarial complejo. Era una pulpería. A partir de esa pulpería fuimos creciendo. Sí, vamos a hablar de eso. Y entonces uno va creciendo y un niño va creciendo y no se da cuenta que está creciendo, pero va aprendiendo y va creciendo sin darse cuenta. Eso me pasó a mí. Uno se va formando y le pasa, como yo digo a veces, con una bandita de goma que se va estirando poco a poco y aumenta de tamaño. Eso no es un esfuerzo. Es más, hay días que son tan monótonos que no hay ningún problema y uno lo echa de menos hasta los problemas. Se vuelve parte del día a día. Sí. Una costumbre. Hay cosas quizás que le gustaría realizar y se cohibe por ser usted el líder principal de lo que es el Grupo Corripio. No, pero ya, sobre todo de unos años para acá, yo tengo la valiosa colaboración de mis hijos y de funcionarios y empleados que tienen aquí más de 50 y 40 años trabajando. Entonces, yo oigo la opinión de ellos también y sopeso, y no siempre se toman las decisiones unilateralmente, porque yo jamás he dicho en toda mi vida, por ninguna decisión, esta decisión se va a hacer porque yo soy el dueño. El que tiene la razón, el que da la mejor idea, esa es la idea que hay que llevar a cabo. No importa que la haga y la diga un simple funcionario de tercera o cuarta categoría. La razón y la verdad no es plebiscitaria, no depende de cuánta gente esté de acuerdo. La razón y la realidad solamente ocurre de una manera y hay que acertar que sea de la manera correcta. ¿Se ha sentido preocupado quizás por su seguridad? ¿Anda Pepín Corripio solo? ¿Siempre tiene que andar muy acompañado? No. La ostentación y la aparatosidad chocan con mi carácter. Acaba de mencionar un punto muy clave. Hay eco de referencia de que la humildad es algo característico en su persona. ¿Qué lo mantiene con los pies sobre la tierra? Lo primero es que no es una virtud lo que pueden llamar humildad en este caso. Papá era así, mi familia es así. Ustedes observarán que es muy difícil encontrar un Corripio o uno de la familia Estrada ostentoso. Es algo que sucede como parte natural de uno mismo. Yo soy como soy. El juicio de decirme que soy humilde o que soy sencillo es un juicio de terceros, pero yo soy como soy. Y parece ser que se percibe de esa manera y de lo cual yo me alegro. Quizás eso obedece a que nosotros en la familia y yo en particular no tengo ningún tipo de distinción social ni económica con ninguna persona que me rodee o que yo conozca. Como ustedes habrán visto, en la oficina mía llega cualquier persona sin mucho
aspaviento, de aviso, y yo tengo una oficina donde trabajan muchas personas juntas y no suelo trancarme en un cubículo donde hay que pedir permiso cada vez que se entra y se sale. Sí, notamos eso. Sí, eso es una forma muy práctica y muy simple. Y la verdad es que yo no creo tampoco que la envoltura, ni el dinero, ni la prestancia sean la diferencia entre las personas. Eso es envoltura. La diferencia está de la piel para adentro de cada persona. La diferencia no está hacia afuera de la piel, sino hacia adentro de la piel. ¿Qué opina usted del escenario actual de la economía dominicana? Bueno, la economía dominicana durante los últimos décadas prácticamente, sobre todo especialmente en las últimas 2 décadas, casi 3, ha venido un crecimiento constante, lo cual es muy loable y muy gratificante. Lo que hay que hacer es tener en cuenta que en la Biblia se escribió el primer libro de economía cuando se habló de las vacas gordas y las vacas flacas, 7 años de cada una. Y yo tengo la tesis de que la abundancia puede generar crisis posteriormente. La forma más delicada para manejar una familia es en la abundancia, porque la escasez establece limitaciones. La abundancia lo que crea es disloque del gasto y 20.000 problemas que después llevan a la crisis. Si nos manejamos en la abundancia con la prudencia de la escasez, hay posibles motivos para suponer que podemos seguir progresando. Qué bueno, qué interesante su razonamiento. Ahora ya conocimos un poco, ¿verdad?, del pensar del empresario, de Pepín Corripio. Vamos a hablar ahora enfocado en el punto y de hecho lo que es el tema central del legado de éxito. Así que pregunto, ¿cómo comenzó a escribirse la historia del Grupo Corripio? Me dijo algo ya anteriormente, pero ya de forma, ¿verdad? ¿Cómo empezó a escribirse su historia? Podríamos decir que yo viví un pedazo de esa etapa. Se fundamentó en la constancia en el trabajo y, claro, en el ahorro y en una serie de condiciones que son indispensables para un pobre salir de pobre. Porque él vino, según dijo siempre, en un barco en 3ª clase, porque no había 4ª clase. Entonces, para salir del estado de pobreza, y eso es una lección para cualquier pobre del país, hay que pagar un precio. Nadie sale de pobre sin pagar un precio. Ya han pasado 88 años, ¿verdad?, desde la fundación del Grupo Corripio. No. 100. De la llegada de la familia, 100 años. De la fundación del Grupo Corripio, sí, como 88 años, 88 más o menos. años. Sí. Estoy en lo correcto. Sí. Cuando mira atrás, ¿qué siente? Siento que he sido un hombre afortunado por la familia, por el país, por la sociedad y por todo. Yo me voy de este mundo agradecido de la divina providencia y de la acogida y de la sociedad y de toda la familia que como ha sido considerada por el pueblo dominicano, que dicho sea de paso, siempre digo que es el mejor pueblo del mundo. Yo me voy de este mundo como un administrador temporal de relevo del Grupo Corripio. Nunca he visto un entierro con una caja fuerte y este no será el primer caso, tampoco. Yo soy un administrador que realmente cumple con su deber, como dice el Evangelio, y entrega al relevo como las cuentas claras de su gestión. Y el día que falte, no espero que se me recuerde de ninguna otra forma que no sea como una buena persona. Ni como rico, ni como condecorado, ni como prestante, ni como muy notorio como persona, porque todo eso se esfuma con el tiempo. Simplemente como una buena persona. Qué bueno. Al principio de la entrevista me mencionó que, o sea, su experiencia de trabajo como empleado fue solo en la empresa de su padre, que de hecho fue la mejor escuela porque lo hubiesen tratado más suave en otro lado. En base a eso quisiera preguntarle qué tan influyente fue su padre en lo concerniente a su formación personal. Muchísimo.
Yo aprendí el 50% de mis conocimientos antes de los 30 años con mi padre como tutor, vamos a decir. Y de ahí en adelante me ha cogido 50 o 60 años más para aprender la otra mitad. ¿Recuerda usted alguna lección personal inculcada por su padre, alguna anécdota? Sí, una anécdota muy simbólica. En una ocasión estaba lloviendo torrencialmente en el negocito que teníamos en la avenida Mella, esquina San Tomé, aquí en la capital. Y el desagüe de la alcantarilla, eso era al lado de donde está hoy el Mercado Modelo, pero había un hospedaje en esa época ahí. Yo tenía 8 años. Se estaba inundando, estaba lloviendo torrencialmente y el agua amenazaba con meterse con mucho desperdicio y basura dentro del negocio. Papá salió con una pala bajo el agua torrencial y yo pensé que él estaba irracionalmente mojándose. Pero la sorpresa mía fue que él me dijo que cogiera la otra pala con 8 años y que saliera yo también a mojarme. Y cuando estábamos allá afuera, destapamos entre los dos la cuneta con todo el inmundicio y desperdicio que tenía para que el agua fluyera otra vez y se fuera por la cuneta. Eso sucedió teniendo como 6 o 8 empleados de bajo nivel, peones que le llamaban, que podían haber hecho el trabajo, y papá salió a hacerlo y me puso a mí a hacerlo también. Ese fue un acto de enseñanza, de humildad y de trabajo que nunca olvidaré y me ha servido de mucho. Lo marcó. Sí. Dentro de esos valores y enseñanzas, ¿cuáles inculca o ha inculcado? ¿Verdad? Ya sus hijos están, de hecho, involucrados en la empresa. Sí. Uno de ellos es vicepresidente, Manuel. Sí, Manuel y José Alfredo, en áreas diferentes. Cada cual tiene áreas diferentes de responsabilidad. O sea, ¿qué lecciones específicas de esa que le enseñó su padre en cuanto a que tiene que ver en la actividad comercial usted le ha inculcado a sus hijos y que ellos ejercen actualmente? Yo creo que yo he tratado de hacer el mismo trasplante que hicieron conmigo, excepto que la sociedad de esta época es muy distinta porque tiene muchas necesidades que eran innecesarias hace tiempo. Entonces nosotros nos creamos, la gente de las nuevas generaciones se van criando en sociedades que crean necesidades artificiales innecesarias, pero que se convierten por la práctica innecesarias. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, yo no tuve aire acondicionado hasta los 28 años y ellos nacieron en aire acondicionado y eso es normal. Es necesario, se convierte en necesario. Pero educar es limitar. La palabra más próxima a educar es limitar. La forma más difícil de educar a una persona es en la abundancia. La abundancia es la forma que destruye el carácter de una persona. La limitación lo fortalece. Entonces las limitaciones... ¿Cómo con sus hijos, por ejemplo? Acaba de poner el ejemplo del aire, discúlpeme que lo interrumpa. Quizás que teniendo un aire, quizás apagárselo. O sea, ¿cómo ejercía esa... No, para educar a sus hijos? Lo que yo quiero decir, el aire no era para educar, sino que era irreversiblemente cierto que cuando ellos nacieron, por ejemplo, todo el mundo tenía aire y no era verdad que yo iba a tener aire y ellos no iban a tener aire. Entonces, yo no nací en aire, yo nací en una casa de madera con techo de zinc que hacía un calor terrible y no existía el aire. Entonces, las incomodidades fortalecen el carácter de las personas. Y por eso, comprar todo lo que se quiere y todo lo que se desea es un peligro en la formación de cualquier persona y de cualquier familia. Porque las cosas no valen lo que cuestan, sino el trabajo que dio conseguir el dinero para comprarlas. Ese es el verdadero valor de las cosas. No es lo que cuestan. Una cosa puede costar $10,000 y para un multimillonario eso no es nada. Pero para un pobre hombre que está trabajando y recibe un sueldo de 30 o 40 mil pesos, es el trabajo de 5 años o más. Ese es su valor. Ese es el valor. Entonces, en la vida todo es muy relativo y la abundancia es nociva para la formación del carácter de las personas. Yo en una ocasión dije, extralimitándome mucho, que debiera haber una ley que prohibiera a nadie ser rico sin antes pasar por ser pobre, para que aprendiera lo que cuesta y el tener
la comodidad. Las estadísticas nos dicen, don Pepín, que solo una, ¿verdad? Una empresa está, la ley de bien entre 15 y 20 años, ¿verdad? Sí. Y que solo una de 20 supera los 50 años. Sí. Tomando en cuenta que el Grupo Corripio, aún siendo tan extenso, tan diversificado, ya arriba una trayectoria de más de 88 años, quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted que es la clave para mantener un legado exitoso a través del tiempo? Existe un refrán español que se mencionaba mucho en la antigua Cuba antes de la época de Castro, que decía lo siguiente: abuelo bodeguero, eso significaba abuelo pulpero; hijo caballero, nieto pordiosero. Que ese es el ciclo verdadero de la riqueza, usualmente. El abuelo o el primero que trabajó pobre, levantó con esfuerzo, sacrificio, y levantó una pequeña o gran fortuna. El hijo que la disfrutó, pero no trabajó casi nada. Y por lo tanto el nieto que la dilapidó y quedó pidiendo limosna para poder subsistir. Afortunadamente en la familia de nosotros ya tenemos 4 generaciones trabajando y no hemos pasado por esa lamentable y funesta sentencia. ¿Usted entiende que la clave de eso, de que se mantenga la empresa en crecimiento a pesar del cambio generacional, se debe a lo que mencionaba anteriormente sobre la educación en... Sí, pero la educación no solamente por lo que se explique de boca. Si yo, por ejemplo, le dijera a los hijos míos cuando empiezan a trabajar, vayan a trabajar, y me quedo yo jugando golf o cogiendo sol en la piscina, yo no los estoy enseñando. La palabra es vamos a trabajar todos. Y el ejemplo modifica más la conducta que las palabras. Así es. Y así es que sucedió en nuestra familia. Mi padre me dijo, vamos a trabajar a las 6 de la mañana. Y yo le dije otro tanto a los hijos míos, y ahora se lo estamos diciendo a los nietos míos. Y ya hay bisnietos que si uno tiene salud y vive mucho tiempo, puede ser que le dé chance a decírselo también. Continúe la ideología, ¿verdad? Sí. A nivel personal, ¿qué le gustaría que permeara de usted en toda la organización a través del tiempo? Que siempre hay una forma de progresar en la vida y que la preparación es una pierna del cuerpo humano, pero el trabajo es la otra. Y la constancia y la persistencia y la voluntad influyen tanto o más de lo que influye el conocimiento y la sabiduría. No hay pared que aguante un mandarriazo todos los días. Así es. Mencionábamos que usted tiene 4 hijos, ¿verdad? Sí, 2 varones y 2 hembras. ¿Están los 4 involucrados en la empresa? Sí, todos. Las hembras también en mayor o menor medida, pero los 4 tienen conocimiento de lo que sucede dentro del grupo. Cuando surgen las inevitables, ¿verdad?, diferencias entre las familias, ¿cómo lo manejan? Bueno, afortunadamente tenemos una situación muy favorable, que las diferencias casi no se puede decir que persisten en cosas de importancia. Todo ser humano es diferente al otro, no hay 2 seres humanos duplicados igual uno que otro, ni que piensen igual uno que otro. Eso es normal, eso es parte de la biología. Pero nosotros hemos reducido eso al mínimo, prácticamente a nada, porque como hay tantos medios de trabajo, son por áreas que cada cual interfiere en su propia área, y solamente para decisiones importantes comunes es que nos juntamos, y yo dirijo esas reuniones, y siempre terminan con un consenso y con una armonía de convencimiento de todas las partes. ¿Se le hizo difícil involucrarlos a la empresa en el sentido de que a veces se da el caso de que uno de los hijos no se siente identificado con los negocios, sus inclinaciones son otras, quizás artísticas? Sí. ¿No se dio ese caso con ustedes? No sé si es que nosotros empezamos muy pronto a llevarlos a jugar al negocio, que se encariñaron con el negocio y después siguieron trabajando.
En caso de que esto pase en una próxima generación, quizá la de sus nietos, ¿cómo lo manejarían? No, eso ya hay que, los nietos son 15. Es muy difícil que haya 15 nietos y nietas que tengan el mismo gusto y el mismo deseo de hacer lo mismo todos. En eso hay que darle libertad de acción a cada cual, de acuerdo a sus aptitudes, aunque siempre uno tiene que aconsejar para que tengan elementos de juicio en base a la experiencia. Porque el éxito de la experiencia se fundamenta, de las novedades, se fundamenta en la zapata de la experiencia de los anteriores. La construcción de un edificio empieza por la zapata. Entonces sobre esa zapata se va construyendo. El que quiere construir otra cosa tiene que hacer otra zapata nueva. Okay. Sí. Para cerrar esta entrevista, la cual ha sido muy valiosa, de mucha enseñanza, me gustaría que compartiera unas palabras a la actual generación de empresarios que deseen forjar un legado exitoso y que permanezca a través del tiempo. Bueno, yo les deseo casi prácticamente lo que he dicho. Y voy a concluir con una expresión que yo digo muy a menudo en los estudiantes de término de las universidades de aquí y del extranjero. Saber es importante, pero leer el libro de dieta nos rebaja. Hay que hacer las cosas, hay que sacrificarse, hay que controlarse la boca, la comida, pues si se quiere rebajar y hacer ejercicio. Eso pasa con la vida normal. Ahora, yo considero que la gente joven que se está preparando necesita también el apoyo de la sociedad para que puedan ser estimulados y evitar que tengan fracasos en su inicio total. Y les recomiendo que sean cuidadosos y que conozcan bien el área en que se van a dedicar y qué son las peculiaridades de ese aspecto de su futura actividad. Es verdad que se aprende cometiendo errores, pero errores en un principio para un gente joven es muy peligroso, porque puede perder no solamente el dinero, sino su confianza en sí mismo ante el fracaso. Yo considero que los errores enseñan, pero la mejor forma y más económica de aprender con errores es con los errores ajenos, no con los errores propios. Por lo tanto, que sean cuidadosos y que entiendan que el conocimiento está hoy al alcance de todo el mundo. La diferencia futura entre la gente joven y vieja ya no va a ser saber más o saber menos. Antes se acumulaba, una persona sabía mucho porque había estudiado mucho y había hecho muchas carreras y tenía en su cerebro una enciclopedia. Hoy en día la enciclopedia está en un aparatico pequeñito como ese celular que está ahí, un iPad o una computadora, y todo el mundo sabe lo mismo, nada más que apretando un botón. La diferencia va a empezar en el que hace el trabajo y el que no hace el trabajo. Muchísimas gracias, don Pepín, por sus sabias palabras y por permitirnos un momento de su tan valioso y súper ocupado tiempo. Para mí un placer el haber compartido con usted en esta entrevista para fines de la primera edición de CNCP Magazine. Muy bondadoso de su parte, se lo agradezco muchísimo.